Bueno, estamos aquí para presentar el fenómeno de ingeniería en la materia de entrenamiento 1. Mis compañeros Alejandra Alvear, Andrés David Oviedo, Jaro André Castro y yo quien les habla, Simón Acosta, presentaremos una breve exposición pues, de este fenómeno. Empezaremos entonces diciendo como en primera instancia qué es población, un concepto bastante común y que tenemos presente en toda la vida diaria, por así decirlo. Se define simplemente como un grupo de personas que comparten ciertos aspectos, pueden que vivan en un mismo sitio, comparten condiciones naturales, culturales y sociales. Así bien, ya que tenemos esto, podemos hablar de sobrepoblación y no se define simplemente como un hipervolumen en la población dicha anteriormente. Esto es dado y más o menos a datos de la ONU. Alrededor del año 2005 se ha venido dando un aumento inmesurado de esta población y por ello se genera este fenómeno tan peculiar. Debido a la sobrepoblación, el futuro de las ciudades pues cada vez es más complejo, ya que estará conformado pues por sistemas de infraestructura que no sabrán hacia dónde se van a desarrollar. Entonces las consecuencias que presenta la sobrepoblación en nuestro entorno está basada prácticamente en el agotamiento de los recursos naturales, la degradación del medio ambiente y los problemas económicos. En los agotamientos de los recursos naturales, por ejemplo, el planeta tiene una capacidad limitada de la generación de materia y cada vez el déficit pues aumenta y la demanda aumenta. Por ello, cada vez se va a hacer más difícil satisfacerla. En los problemas ambientales, la deforestación, las desconstrucciones de selvas o la tala de árboles, la contaminación de ríos, también es una consecuencia muy grave. Y los problemas económicos, debido a la densidad de la población, pues con el tiempo va a llegar a una demanda profesional donde no van a haber empleos, donde va a fallar como la educación, no van a haber instituciones donde se las pueda brindar y por ello la economía y la producción de los países va a empeorar. Listo. Ahora lo importante de notar es aquí es cómo la ingeniería civil interactúa con este fenómeno, teniendo en cuenta claramente de que este fenómeno está generando unas necesidades que de por sí debemos saciar, ya que es nuestra labor como estudiantes de la disciplina de ingeniería civil. Al nosotros convertirnos en profesionales, tenemos que tener en cuenta que de por sí nuestra rama de ingeniería está especializada en satisfacer infraestructuralmente las necesidades que tenga la población. Al un nuevo fenómeno generar unas nuevas necesidades, debemos abarcar estos recursos, debemos abarcar estas potenciales carencias en el entorno humano y revisar cómo las podemos estructurar, cómo las podemos mejorar o cómo simplemente podemos sanar de una manera eficaz estos problemas. Para ello y para hacer una transición limpia, nosotros como ingenieros civiles debemos usar el método de observación. ¿Por qué? Porque pues este nos permite adentrarnos en un tema, en un fenómeno adecuadamente sin hacer cambios bruscos en la metodología o simplemente llegar a cambiar algo que realmente no hemos investigado. Entonces, para en este caso, uno usaría el método de observación no científico, ya que no vamos a presentar una solución a estos problemas, pero sí se va a analizar. Entonces, ¿cómo es su estructura? Inicialmente se observa el fenómeno, después se captura la información, se retiene, o sea, evidenciamos cuáles son los datos que este fenómeno nos está dando y finalmente los estudiamos y analizamos para ver cómo se está comportando todo esto. Bueno, ¿cómo sabemos desde la ingeniería civil podemos hacer un aporte de la manera infraestructuralmente? ¿Qué quiere decir esto?
una de las maneras, de las posibles soluciones que vemos como ingenieros civiles futuros, es que a las ciudades les hacen falta una gran expansión, ¿sí? Como sabemos, la sobrepoblación es una gran cantidad de personas centradas en un mismo sitio. Entonces, una de las posibles soluciones que vimos como ingenieros civiles es la idea principal como la construcción de hospitales, escuelas, viviendas y el debido aprovechamiento del terreno. ¿Por qué la necesidad de viviendas? Como sabemos, es necesario expandir las ciudades. ¿Qué trae consigo? Que tanto su economía como deshabitar de cierta forma las zonas centrales de la ciudad, que son las que comúnmente se ven congestionadas por el gran volumen de peatones que se ve. Por ejemplo, en la ciudad de China, se ha visto mucho que en las zonas centrales se vuelve imposible no solo transitar en un vehículo, sino como un peatón. Entonces, una de las necesidades que nosotros vemos es la expansión de la ciudad y traer consigo la descongestación de las zonas centrales de la ciudad, ¿sí? Expandiendo la ciudad en sus zonas periféricas, siendo este una buena alternativa. Además de esto, la necesidad de hospitales. Porque como ingenieros civiles no podemos tocar el área de la salud, de la economía, pero sí podemos descongestionar y ayudar a que ésta se libere. ¿Qué quiere decir con esto? Como sabemos, actualmente se presenta por la pandemia, se presenta un gran exceso de cupo en los hospitales, ¿sí? Por lo tanto, es necesaria la construcción de más de estos para así favorecer no solo el sistema de salud, sino a las mismas personas, ¿sí? Como sabemos, a mayor oferta, mayor será la demanda. Sin embargo, con la nueva construcción de los hospitales nos aseguramos de que ya en un hospital no solo se atiendan 10 personas, sino que esas 10 personas tengan una opción de a dónde más ir, ¿sí? O sea, que esas 10 personas no solo tengan una opción, sino que tengan 2, 3, 4 opciones a dónde ir. Esto nos puede ayudar a descongestionar estas zonas. La necesidad de escuelas, como ya dijo mi compañera, parte de la sobrepoblación se debe a la falta de una buena educación, ¿sí? En términos de la educación nos podríamos meter de muchas maneras, ¿sí? En educación tanto sexual, ya que como sabemos, parte del problema de la sobrepoblación es claramente el aumento en la natalidad y la economía, ¿sí? La sobrepoblación tiende a afectar mucho la economía. Entonces la necesidad de escuela es afectar directamente en el pensamiento de nuestros ciudadanos, ¿sí? Teniendo en cuenta que nuestro crecimiento como ciudadano empieza desde que somos pequeños y ingresamos en una escuela. Entonces, qué mejor que redistribuir correctamente la cantidad de alumnos. Por ejemplo, hace muchos años en una escuela se presentó que tenía sobreexceso de cupo, no solo en una sede, sino en sus 4 sedes. Una escuela la cual tiene esta idea en 4 sedes tenía exceso de cupo en todas sus sedes. ¿Cuál fue la solución? Expandirse, construir otras sedes, otras escuelas y poder redirigir a estos estudiantes, ¿sí? Que no solo va a mejorar la capacidad que va a tener el colegio de recibir estos alumnos, sino va a mejorar su misma educación. Tanto, pues nos ponemos a ver, favorece tanto al estudiante como al maestro y el debido aprovechamiento del terreno. ¿Por qué? Porque es necesario aprovechar correctamente los espacios de la misma manera que esos espacios se vean de buena calidad, como vías, colegios y hospitales. Como vemos, precisamente, enfatizando acá en la ciudad de Armenia, en muchas de las vías se encuentran en mal estado o nunca fueron terminadas, ¿sí? Se presenta mucho que se arregla una vía, se propone la construcción de, no sé, lugares nuevos, sitios nuevos, y estos quedan mal hechos, quedan inservibles o simplemente nunca se terminan. Por lo tanto, es importante expandir, pero aún más que eso es aprovechar el terreno que tenemos, ¿sí? O sea, poner de buena calidad las vías, los colegios, los hospitales que se puedan utilizar y de la misma forma obtener pues un buen flujo y el descongestionamiento de todos los lugares, debido a que si en una vía, un ejemplo, hablando sobre vías, si una vía está mala, claramente no se va a pasar por esa misma. Si ponemos el efecto de la sobrepoblación en los volúmenes vehiculares, sabemos que entre más gente
más vehículos aproximadamente se pueden calcular. Por lo tanto, entre mejor esté una vía, más facilidad va a tener de ser transitable por ella misma y no acumularse nota. Entonces se presenta en lo mismo que en colegios, que en hospitales. Esto fue todo. Como conclusión, sacamos que de manera implícita la ingeniería civil tiene un gran aporte hacia la sobrepoblación, no de manera económica, en términos de salud, sino en términos de infraestructura, la cual puede ser muy importante para el descongestionamiento de nuestros principales lugares.